5 años. Siendo criado por una madre soltera trabajadora. A ella no le gustan los jardines de infantes o esas mierdas. En su lugar, una anciana que vive en mi mismo edificio departamental me hace el desayuno y me cuida hasta que sus nietos vuelven de la escuela. Ellos vuelven de la escuela antes que mi madre de su trabajo, así que estoy unas 2 o 3 horas solo en casa. Un día, en ese lapso de tiempo en el que estoy solo, recibo una llamada. Un tipo que no conozco me pregunta si mis padres están en casa, a lo que respondo que estoy solo. En aquel entonces recibíamos llamadas de gente que confundía los números todo el tiempo, así que no era algo tan inusual. Sin embargo, en este caso el tipo no cuelga y me sigue dando conversación. Yo estoy muerto de aburrimiento, así que agradezco su compañía. Le cuento prácticamente toda mi vida, que no tengo padre, que hay una señora que cuida de mí por las mañanas, se va al mediodía, y que estoy solo y aburrido hasta las 3 de la tarde. El hombre me cuenta que es un estudiante universitario que se independizó de sus padres, así que también se siente solo. Me dice que mañana volverá a llamarme a la misma hora para darnos compañía mutuamente cuando estemos solos. En efecto, me vuelve a llamar, y esto se vuelve un ritual. Normalmente hablamos de las mierdas normales que pasan por la mente de un niño de 5 años, pero a veces también se inventa historias para mí. Recuerdo vagamente una de un niño muy bueno que de pronto era transportado a un mundo donde las reglas eran las contrarias, así que de repente era considerado muy malo. Esto continúa durante mucho tiempo, meses tal vez. Creo que le conté a mi madre que tenía un nuevo amigo, pero a ella no le importó mucho. Para mi 6º cumpleaños estoy muy emocionado por la fiesta que me harán y los regalos que recibiré, se lo cuento al extraño del teléfono. Me dice que, como somos amigos, él debería darme un regalo, y pregunta por mi dirección. Me dice que lo enviará por correo. Siendo una puta mierda codiciosa, le digo mi dirección. No vuelve a llamar. Cuando mi cumpleaños llega, no recibo ningún regalo por correo. Recuerdo que esto me hirió mucho, entonces, creí que se había olvidado de mí. Cosa de un mes después de que dejase de llamarme, escucho que alguien toca al timbre, nada más la anciana que me cuidaba se va. Mi madre me enseñó que no debía dejar entrar a nadie en el apartamento cuando estuviese solo, y que, si alguien llamaba, debía ignorarlo, así que eso es lo que hago. Tras un rato, dejo de escuchar el timbre, y oigo una voz familiar llamarme por mi nombre. Anon, por favor, sé que estás ahí. Tengo tu regalo. Le digo que no me permiten dejar entrar a nadie cuando estoy solo. Lo siguiente que hago es preguntarle por qué no me mandó el regalo por correo como dijo que haría. Me explica que el regalo era demasiado grande como para enviarle por correo postal, así que tuvo que venir a dármelo en persona. Comienza a implorarme que lo deje pasar, ya que soy su amigo. Empiezo a sentirme muy incómodo, aunque en ese momento no sabía por qué. Aún así, siendo como soy, curioso, sobre el regalo, observé por la mirilla. No lucía como me lo imaginaba en absoluto. No puedo decir que fuese feo, pero se veía mal. Era alto, raquítico, tenía acné, y su rostro lucía demasiado juvenil, no contrastaba con su voz profunda y grave. Se veía enfermizo. De inmediato noté que no llevaba ningún regalo. No traía ningún regalo gigante. Todavía recuerdo el escalofrío que sentí, esa sensación intoxicante y vacía en el estómago de cuando te das cuenta de que algo está extremadamente mal. Había caído en la cuenta de que había cometido un terrible error. Empiezo a chillar y pedirle que se vaya. No recuerdo qué pensé que iba a hacerme, pero sabía que no iba a ser algo bueno. Intentó calmarme mientras seguía pidiendo que le dejase entrar. Entonces comenzó a fingir un llanto mientras decía que seguramente lo odiaba. Estuve a punto de decirle que no lo odiaba, cuando la puerta comenzó a agitarse violentamente. La puerta estaba cerrada con llave, pero me quedé totalmente petrificado. Intenté bloquearla con una silla como había visto en dibujos animados, pero no pude. Mi cerebro entró en piloto automático y grité, estoy llamando a la policía. Eso lo hizo detenerse. Escuché cómo salía corriendo. Estaba extremadamente asustado, pero también avergonzado. Sabía que la había cagado, así que nunca le conté a nadie lo que había pasado. En su lugar, pedí quedarme con la señora que me cuidaba hasta el mediodía hasta que mi madre llegase a casa. Pronto empecé a ir a la escuela. Por un tiempo preferí quedarme en la escuela haciendo mi tarea antes que volver a casa de inmediato, porque no quería quedarme solo e inseguro otra vez. No sé si volvió a llamar, pero sí recibimos un par de llamadas silenciosas de vez en cuando. No estoy seguro de que fuese él, pero siento que sí lo era.
He vivido en el norte de Sakha o Yakutia, Rusia, desde hace 10 años. Me he encontrado con mucha mierda rara por aquí. Comenzaré dando algo de contexto. 13 años. Mamá y papá rompieron porque él era abusivo. Mi madre pierde la custodia y acabó con mi padre. Tras el divorcio, mi padre cambia y comienza a ver gente rara para recibir consejos de vida. Unos tipos le dicen que debe aislarse de la sociedad para poder abrir su tercer ojo o una pendejada así. Así que nos mudamos de San Petersburgo a la putísima ciudad 5. El putísimo pueblo estaba tan alejado de todo que ni siquiera tenía nombre. Como supondrán, la vida era una puta mierda aburrida. Las escuelas de allí ni siquiera enseñaban inglés, el lenguaje yakuto oficial o ciencias básicas. Aunque los locales son bastante buenos. Con esto entendido, vamos a lo paranormal. Siendo yo 15 años. 2 años después de mudarse. Yo y mi padre estamos almorzando cuando alguien golpea a la puerta. Abro. Un hombre igual al de esta foto aparece. Se hace llamar Iván Ivanovich, el equivalente a John Smith de Rusia. Les recuerdo que esto ocurrió en el 2009, su apariencia no contrastaba nada con el presente. Mi padre, siendo el comprensivo caballero que es, le pregunta, ¿qué coño haces en mi puta casa? De manera instantánea empieza a dolerme el estómago. Iván dice ser el representante gubernamental de Ciudad 5. El tono de mi padre se vuelve 10 veces más educado. Es el responsable de la recaudación de impuestos, resolver problemas judiciales y en general mantener la paz. Nos comienza a explicar cómo funcionan las cosas en este pueblo. Pienso para mí mismo, creo que ya sé de qué va. De un segundo a otro, se calla y se disculpa. Iván se retira y nos quedamos los dos anonadados por un rato. Pasado un rato, mi padre y yo vamos a conseguir leña para el hogar. Cuando llegamos al mercado, Iván toca el hombro de mi padre para llamarle la atención. Todo el mundo de pronto enmudece. Iván y mi padre empiezan a hablar. Por lo que entendí de la conversación, mi padre había hecho alguna estupidez que había enojado a un par de personas del pueblo. Mi padre empieza a discutirle. Y de pronto se calla. Un tipo se acerca y defiende a mi padre. A esto, Iván advierte. Si continúas con este comportamiento inaceptable, habrá consecuencias. ¿Entendido? De pronto sentí una necesidad por asentir. Todo el mundo en torno a Iván, incluso los que no lo estaban mirando, asintieron. Iván entonces camina y desaparece en una esquina, literalmente. Iván hace mierdas muy extrañas. En varias ocasiones lo vi salir de la nada, de habitaciones cerradas o desde callejones oscuros. Todos los que joden a Iván desaparecen sin más. Todas las veces que he hablado con él he sentido que no era dueño de mis propias palabras. Una vez oí una historia que decía que una vez un borracho empezó a apuñalar gente porque sí. Iván apareció en el bar donde esto ocurrió, y nada más entrar, el borracho cayó muerto. Todos sintieron la necesidad de huir, y cuando todo paró, volvieron a la normalidad. Tanto Iván como el nómada desaparecieron. Recuerdo que una vez me embriagué un poco y terminé durmiendo en la propiedad de otra persona. Como es un pueblo pequeño, los rumores no tardaron en esparcirse. Por la mañana estaba leyendo un libro, cuando de pronto, disfrutando la lectura, Iván salió de la puta oscuridad. El tipo me caga de miedo, pero en esa ocasión sentí como si su presencia me relajase. Iván comenzó a interrogarme. Me hizo preguntas personales sobre mi vida y mi familia. Respondí dando hasta el más minucioso de los detalles, aunque no quería. Eventualmente Iván decidió que no quería saber más de mí, terminó la charla, y desapareció en la oscuridad. Personalmente nunca me lo encontré, de hecho solo conozco a 3 personas que claman habérselo encontrado, pero toda Ciudad 5 está asustada de eso. Lo llamamos el hombre plano. Se dice que se manifiesta en las áreas más rurales de la región. El mejor modo que tengo de describirlo es comparándolo con una sombra viviente, pero es más bien como un vacío con forma de silueta humana pegado al suelo. Su figura no puede aparecer en árboles o edificios, solo en el suelo. Aparentemente el hombre plano ha hecho desaparecer tribus enteras. En 1989 un grupo de cerca de 10 personas fue a cazarlo. 2 meses después comenzaron a aparecer vestiduras en el río local. Eran las ropas que llevaban los del grupo. Ignorando que estuviesen mojadas, la ropa no parecía dañada.
La noche siguiente se escucharon gritos viniendo de fuera del poblado. En otra ocasión un tipo estaba dándole caza a un ciervo. Cuando lo encontró, le pareció que el animal tenía la pierna atrapada en algo. Cuando se acercó a verificar, pudo ver cómo el hombre plano sostenía la pata del ciervo. Entonces comenzó a realizar un movimiento como de tracción. ¿Saben lo que ocurre cuando algo es arrastrado a través de un agujero muy pequeño? Pues básicamente eso le sucedió al ciervo. No quedó ni rastro de él. El cazador huyó tan rápido como pudo. Tengo un compañero de clase, al que llamaré Igor, cuyo padre se encontró con el hombre plano una vez. Siendo él, 1992. Trabaja en una especie de pequeño aserradero. La madera es muy valiosa en Yakutia, así que si tu jefe te dice que vayas a los bosques no puedes objetar. Cuando llega al parche establecido, empieza a toparse con árboles en forma de espiral cuyas raíces están por encima de la tierra. Intenta huir del lugar de inmediato, pero no deja de volver a la misma espiral. Nota cómo los demás árboles se siguen doblando. Comienza a sentir una sensación extraña, como si su propio cuerpo estuviese siendo doblado hacia el espiral. La tracción se vuelve tan alta que necesita empujarse a sí mismo fuera de los árboles. De un segundo a otro, las raíces de los árboles son succionadas hacia la tierra de nuevo. La fuerza de atracción es tan fuerte que incluso le rompe un brazo. Al inspeccionar el área, ve un agujero gigante en la zona de la espiral. En el agujero, vislumbra al hombre plano. Comienza a hacer gestos, como si estuviese nadando. Aquí es cuando comenzó a entender que el hombre plano es llamado así en lugar de hombre sombra, porque no se mueve como una. Cuando te mueves, la forma de tu sombra cambia para reflejar el movimiento, pero el hombre plano no hace esto. No puede mover sus brazos a través de su pecho, así que su movimiento es como un gesto de natación. El padre de Igor comienza a correr, comenzando la cacería. El hombre plano puede joder o manipular de algún modo las sombras. Cada vez que la sombra de un árbol se ponía en su camino, él simplemente las aplasta o algo, derrumbando los árboles al completo. Por pura suerte, logra alcanzar su coche y huir del bosque. Un tiempo después unos amigos y yo llegamos a toparnos con el cráter que quedó de eso. Definitivamente tenía la forma de una espiral. Era demasiado grande. El ambiente en torno a esa espiral era distinto, como si la gravedad fuese diferente, uno se sentía casi flotante. Tampoco podíamos sentir, oler o saborear las cosas. El último tipo del que sé que se encontró con el hombre plano murió en 2006. Aparentemente era un ermitaño que vivía aislado del pueblo. Un día notó que el terreno de su hogar se había elevado un poco, arruinando los cimientos de su casa. Cada día se elevaba más, así que tuvo que contratar a alguien que lo revisase por él. El hombre que lo vio le advirtió que debía huir de allí cuanto antes. Como es un ermitaño, decide quedarse en su hogar. Un día despertó sin la mitad de su casa, había sido reemplazada por un pilar gigante que se elevaba hacia el cielo. Cuando los locales vieron el pilar, fueron a inspeccionar la casa para ver si el ermitaño seguía allí. Lo encontraron fuera. Había perdido las piernas. El corte era tan limpio que ni siquiera estaba sangrando. Recogieron al hombre y lo llevaron al pueblo. Unos minutos después, el pilar se derrumbó, hundiéndose en la tierra. Cuando el ermitaño despertó, explicó que el hombre plano agarró la sombra de sus piernas y se las llevó antes de que cayese inconsciente. Nunca fui a ese terreno. El viejo vivía en un lugar jodidísimo lleno de osos y lobos. El hombre plano es la cosa más perturbadora que tenemos. Los nómadas se cubren los oídos cuando oyen que alguien lo menciona, o directamente comienzan una pelea contigo. Los nómadas más integrados cuentan leyendas sobre cómo las tribus más antiguas intentaron erradicarlo durante años, acabando por desaparecer todos los que lo intentaron. Él es la única cosa con la que la gente no se atreve a joder. En general, a los pueblerinos no les gusta hablar sobre su existencia. Siendo yo. No tengo mucho dinero. Un montón de mierdas se me rompieron justo antes del invierno. Si sabes lo mínimo sobre el noreste ruso, sabrás que los inviernos son un puto sin Dios, así que necesito ganar dinero rápido. Hay un vendedor de carne que paga bien a quien le ayude a cazar un bisonte. Organizando un equipo, que consiste de Igor, Vlad, Andrew, Mikhail, otras 5 personas y yo, salimos a cazar. Nos dividimos en 2 grupos. El nuestro va a un lugar a unos 50 kilómetros de Chokurda. Estamos bien internados en el bosque, buscando huellas de bisontes cuando oímos un ligero quejido.
Nada más deja de oírse el viento se arrecía y comienza a nevar. La nieve en septiembre no es la cosa más extraña por aquí, pero no es común. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelven el viento y la nevada. Nuestro campo de visión está reducido a unos 50 metros o menos debido a la oscuridad. Empieza a hacerse tarde, así que buscamos un lugar donde acampar. Encontramos una pendiente perfecta para acampar con una vista amplia del área. Igor y Andrew comienzan a preparar las tiendas, mientras los demás vamos a buscar madera. 5 minutos después escuchamos a Igor gritar Yebenamat, o sea, puta madre. Todos corremos al campamento, Igor está apuntando al horizonte. No sé si el puto de Igor tiene visión de águila, pero nosotros no veíamos una mierda. Le decimos a Igor que no hay nada allí, luego seguimos con nuestro día con normalidad y nos vamos a dormir. Mikhail despierta sobre las 6 de la mañana y me dice, despierta de una puta vez. Salgo de mi tienda. Hay un puto gigante en el horizonte. Era humanoide, pero estaba torcido. Es extremadamente delgado, sus brazos no encajan con su cuerpo. Tenía árboles y mierdas creciéndole por encima, 2 de esos árboles le han crecido como si fueran cuernos. No puedo vislumbrar bien su forma a causa de la niebla. Extrañamente, no hacía ni un puto sonido. El único motivo por el que Mikhail despertó fue porque cientos de aves estaban volando alrededor de este bicho. Todos nos ponemos de acuerdo en irnos a tomar por culo y no volver nunca más. Nuestro jefe nos echó en cara no haber conseguido lo que nos pidió y nos hizo hacer trabajos de conserje durante unas semanas. Tampoco es que me molestase demasiado, no quería joder con lo que sea que fuese esa mierda. Bien, entre Sayilik y Belaja Gora hay una comunidad de unas 5 casas. En una de estas casas vive un tipo al que vamos a llamar Khan. Tiene cientos de historias, algunas de las cuales ni siquiera yo me puedo creer incluso después de todo lo que pasé. Es incómodo estar con él mucho tiempo, de lo único que habla es sobre la cultura nómada, cazar y pastorear. Esta es una historia que lo involucra. 2014. Andrew y Vlad tienen un trabajo en la policía local. Les asignan la inspección de un parche de tierra que alguien quiere cultivar. Suena como un trabajo aburrido, así que me invitan a acampar con ellos. De camino vemos a muchos de la tribu nómada yendo a algún lugar. Cuando llegamos a esta comunidad preguntamos por las tribus. Nos cuentan que están moviéndose para ir a celebrar algún tipo de celebración por el solsticio de verano. Antes de irnos nos insisten con mucha fuerza que nos llevemos a Khan con nosotros. Estaba claro que querían deshacerse de él un par de días y nos lo querían colgar a nosotros. Bajo presión y protestando, aceptamos. Todo el viaje en coche hasta el lugar fue bastante aburrido e incómodo. Finalmente llegamos al campo, que estaba a unos 10 kilómetros de Kupergavia. Nos establecemos y empezamos a asar unas shashlik. La verdad es que, incluso teniendo a Khan, fue una tarde bastante divertida. Todos se van a dormir sobre la medianoche. Me desperté a las 2 de la mañana porque el putísimo Khan estaba haciendo cantos guturales a todo pulmón. Estábamos demasiado borrachos y cansados, así que le dijimos a Khan que cerrase la puta boca. Mientras discutíamos, Mikhail empieza a gritarle a Khan. La discusión continúa por 2 horas. Cuando las cosas se calman, decidimos empacar e irnos de una vez. ¿El problema? No estamos en nuestro campo. Es como si en mitad de la noche hubiésemos sido transportados a una locación al azar. Hay una densa niebla que obscurece todo más allá de 5 metros. Khan nos dice que estamos legendariamente jodidos. Nos dice que necesitamos empezar un fuego de inmediato. Todos empiezan a buscar desesperadamente sus mecheros. Khan nos ordena que le sigamos. Por un segundo lo dudamos, pero nos damos cuenta de que seguir al nómada de 2 metros con conocimientos místicos es más inteligente que quedarnos parados en mitad de la niebla. Khan comienza a guiarnos. Mientras camina, canta alguna canción nómada. Y entonces oímos una campanada. Nada más escucharla todos miramos al suelo. Seguido de esto, se oye un chirrido, y empezamos a vomitar agua. Ha empezado. Escuchen a todo lo que les diga, no duden en mirar hacia atrás si oyen algo raro. Cuando termina su explicación, la risa de un niño se oye a lo lejos. Un sonido como un estallido se escucha y todas nuestras fuentes de luz se vuelven 10 veces más luminosas. Khan nos dice que debemos continuar. En la niebla vemos 4 siluetas mirándonos. La primera es un tipo enorme con una corona.
La segunda también es enorme, sus rodillas están al revés y tiene cuernos de ciervo. La tercera tiene las proporciones de una mujer con cuernos de cabra. La cuarta se ve como un tipo normal llevando una pistola. Podemos oír un coro de risas y aplausos viniendo de la niebla. Khan le pregunta a Vlad si ha mirado hacia atrás. Todos nos damos la vuelta. Hay un tipo ominosamente alto y consumido, básicamente un puto esqueleto, detrás de Vlad. La luz lo espanta y retrocede hacia la niebla. Hay varias de estas cosas intentando asaltarnos desde la niebla. Khan los llama fracasos. Mientras caminamos, nos encontramos un conejo. Khan lo agarra del cuello y lo mata de inmediato. Levanta el cuerpo del animal y empieza a recitar palabras en su lenguaje. Podemos escuchar gemidos y quejidos a nuestro alrededor. La silueta de un ciervo se acerca a las otras 4 siluetas. La silueta con los cuernos de venado agarra al ciervo de la cabeza y le rompe el cuello. Arroja el animal a las piernas de Khan. Khan nos dice que nos pongamos de rodillas y repitamos tras él. Las siluetas comienzan a desaparecer, y la niebla se dispersa. Encontramos nuestro campamento a unos metros. Khan se lleva consigo al ciervo y al conejo. Volvemos a la estación. Andiru y Vlad discuten todo el camino que dirán en su reporte. Khan les dice que reporten todo con normalidad, pero que lo recomienden a él para trabajar el campo. Y eso es lo que hacen. Ahora Khan vive allí y cuida esa parcela. Me gustaría contar un par de historias de los pescadores de Yakutia. Para empezar, estas leyendas ocurren principalmente en 4 islas de la costa. El Strider es una criatura de 2 piernas completamente blanca que salta sobre el hielo. Varios pescadores lo han visto desde la lejanía, pero no hay mucho más que decir sobre él, excepto por un hombre al que llamaremos Peter, quien clama haber tenido un encuentro muy cercano con él. Siendo él en 2001. Está pescando en la costa de la isla Kotelmdi. El bote que está usando está algo roto, así que lo dejan a la deriva mientras lo arreglan. Eventualmente alcanzan el hielo, y como esto es Siberia, anclan en el lugar y deciden caminar encima del hielo. En lo que Peter caminaba a lo largo de una grieta en el hielo, unos apéndices afilados salen disparados de dentro del hielo. Los apéndices se enganchan al hielo, alzando un cuerpo desde el agua. Visto de cerca, describió al Strider como una especie de crustáceo. Estimó que midiese unos 3 metros de alto. Esa cosa, obviamente, tenía 2 piernas enormes y esas aletas extrañas que las langostas tienen detrás. Y finalmente, tenía largas probóscides. Esa cosa caminó entre ellos, y usó sus probóscides para cazar a un ave en pleno vuelo. Siguió caminando hasta desaparecer de la vista de los pescadores. Pregunté por qué simplemente no cazaba peces. Un pescador me respondió que es porque le tiene miedo a las orcas. Aparentemente, este pescador vio a las orcas jugando con algo demasiado similar a las piernas de los Striders. Cuando las orcas se acercan, esa cosa se esconde en el hielo para evadirlas. También me explicó cómo el hecho de que tenga esas probóscides explica por qué algunos pescadores encuentran aves, peces y focas huecas, vacías de órganos, cuando pescan. La segunda anécdota de los pescadores tiene que ver con el cuadrado de las Bermudas. Es el nombre que le dieron a un área entre Nueva Siberia, las islas de Lon, la isla de Sokov y la isla Vilkitsky. En este lugar, en momentos aleatorios, puede oírse un sonido muy similar al canto de una ballena. Si oyes este sonido, no debes tocar el hielo con la piel desnuda. Si lo haces, te mueres. Un local lo describió del siguiente modo. Había un tipo que tenía la manía de romper carámbanos. Un día que estaba pescando, oyeron el canto de la ballena. Todos detuvieron lo que estaban haciendo para oír. El tipo se puso nervioso, y cuando vio un carámbano, intentó romperlo. Tan pronto como lo tocó, el tipo se puso pálido, azul, y cayó muerto. Y entonces el canto paró. Nos contó también sobre un barco que estaba pescando en mitad de una ligera nevada. Cuando el canto de la ballena comenzó, la mitad de la tripulación murió. Los nómadas no tienen ni puta idea de qué se trata. Es algo relativamente reciente, los primeros registros de esto datan del 1979. La tercera anécdota tiene que ver con algo que llaman los impostores. He escuchado que a veces ciertos pescadores que no deberían estar allí, aparecen en los botes o embarcaciones por un instante, y luego desaparecen. Actúan como si lo que hacen fuese completamente normal. Podrían haber cientos de barcos con impostores en ellos, y probablemente la gente ni lo notaría.
Esta historia de ahora es un poco tramposa porque no ocurrió en Yakutia, pero me vale verga. 2012. Levik es un tipo que trabaja para una empresa petrolera rusa. Si no me equivoco, creo que era Lukoil. Levik está estacionado en un camión cisterna dirigido por un rompehielos. Están en mitad del océano, tal vez a 300 kilómetros de la isla Evaliv. El radar de la embarcación detecta algo enorme acercándose al barco. Un objeto de aproximadamente 200 metros de longitud. La cosa los pasa de largo y sigue nadando. Levik juró haber visto cómo el camino del rompehielos se alzaba de golpe. Tras esto, el trayecto continúa con normalidad, pero el radar continúa detectando algo en intervalos irregulares. Viendo los nervios del capitán, uno de los tripulantes sugiere bajar una cámara bajo el agua para ver qué es lo que detectan los radares. Una especie de serpiente está enganchada a la nave. La cosa tiene unos enormes ojos como de calamar, pero tiene las aletas y cuerpo de un tiburón. Los que manejan el rompehielos sugieren utilizar electricidad. Logran despegar a la criatura de la superficie del barco. Tras esto, el trayecto continúa sin dificultades. Creo que debería explicar un poco más sobre los nómadas. Los nómadas son, básicamente, tribus caballistas nómadas que se separaron de las sociedades yakut originales. Su lenguaje es muy difícil de entender, pero algunos nómadas se han integrado bien a la sociedad rusa y nos lo traducen. Creen en algún tipo de religión pagana. Por lo que me han dicho, creen en 5 dioses principales. Los dioses están nombrados en base a las direcciones cardinales. El dios norte Okaed, dios del viento y el frío. El dios sur Amnead, dios de la fertilidad y la naturaleza. El dios este Osuun, dios de la casa, el cual es un bromista. El dios oeste Obaruun, dios de las armas y la muerte. Y el dios Tengri, que es un dios del tengrianismo. Básicamente es el todopoderoso. También está Quetzar, y esta historia va sobre él. Siendo yo. 2012. Mi padre sale a comprar leche, pero no vuelve. La gente me empieza a decir que debería salir a buscarlo. No es la primera vez que pasa algo así, así que no me preocupo. Pasan 2 semanas. Unos pueblerinos encontraron su cuerpo. Me pidieron que hiciera un entierro digno. Simplemente pedí que lo pusieran 2 metros bajo tierra y nada más. Al día siguiente, mientras recogía leña, pude vislumbrar unos ojos mirándome entre los árboles. Intento acercarme, pero cuando parpadea, desaparece. Mientras volvía a casa los volví a ver, me observaba desde una roca. Pude hacerme una buena imagen de su forma. Tiene piernas largas y delgadas, un torso pequeño y unos ojos brillantes enormes. Tan pronto como lo vi, me di cuenta de que era Quetzar. Su leyenda cuenta que es una especie de heraldo de los dioses. Se supone que, si has ofendido a los dioses de algún modo, Quetzar comenzará a manifestarse. Entendí que había ofendido a algún dios al no haber enterrado a mi padre propiamente. He vivido aquí tiempo suficiente para entender que no hay que joder con las mierdas paranormales. Al día siguiente le di a mi padre una sepultura tengrianista apropiada. Dejé de ver a Quetzar tras eso. Esta criatura se le suele aparecer bastante a los cazadores. La mayoría de cazadores atienden a su advertencia y o bien no vuelven a pisar el área donde lo vieron, o regresan lo que capturaron. Aunque han ocurrido un par de incidentes. Un oso entró en la casa de un hombre que lo había ignorado y lo mató. Luego otra persona fue hallada empalada en el cuerno de un venado. Otro más fue encontrado bajo un lago congelado. El arma de un cazador le explotó en la mano, mutilándolo. Entre muchas otras muertas, todos tenían en común que antes de morir habían dicho haber visto a Quetzar. El tipo que fue asesinado por el oso comentó a un amigo suyo que los ojos del Quetzar se volvían cada vez más brillantes. Según él, sus ojos eran tan brillantes que podían iluminar toda la casa. Tuve un amigo que tuvo mala suerte con Quetzar. Lo llamaré Vlad. A Vlad le encantaba adentrarse en los campos desiertos, siempre que tenía tiempo libre se iba a acampar al norte. Un día Vlad fue de acampada. Nada iba mal, pero en su regreso a Ciudad 5 comenzó a ver al Quetzar. Él no había lastimado a ningún animal, en general no había podido haber hecho nada que molestase a los dioses, así que asumió que el área al que fue estaba fuera de los límites. Pero el Quetzar no dejaba de aparecer. Comienza incluso a ver a lobos acechándolo desde los arbustos. Un día, mientras Vlad se dirigía a su trabajo, una manada de lobos lo atacó.
Uno de ellos le clavó los dientes en un brazo y comenzó a tirar para arrancárselo. De algún modo se las arregló para golpear al lobo, lo que le dio tiempo de escapar. Tras eso, los lobos dejaron de perseguirlo. Por varios meses Vlad se preguntó qué habría hecho para enfurecer tanto a Quetzar, pero no se le ocurría nada. Un tiempo después, uno de los locales encontró el sitio de acampada de Vlad. En el suelo encontraron una lata de cerveza aplastada. Solo una simple lata de cerveza. Esta es la última historia que contaré. Los viejos del pueblo tienen una leyenda popular. Es sobre un centro de detención clandestino soviético. Su construcción comenzó en los 90, pero la disolución de la Unión detuvo las obras. Algunos dicen que el centro en realidad fue finalizado. Dicen que se ha visto vehículos americanos, chinos, turcos y kazajos visitándolo. La gente no sabe con exactitud dónde se localiza, pero la mayoría está de acuerdo con que está en algún lugar en las montañas Usnera. Hay historias sobre luces en el cielo, vehículos desconocidos sin identificar y tecnología desconocida, e incluso monstruosidades resultantes de accidentes nucleares. Mi historia favorita va acerca de un hombre que se presentó en Arctic. Este tipo podía romper paredes a puñetazos y correr tan rápido como un auto. El tipo comenzó a matar personas en el pueblo hasta que el gobierno lo neutralizó. Y hablando del gobierno, en 2015 algo llamó su atención sobre este lugar. La Armada y otras fuerzas gubernamentales comenzaron a aparecer de manera bastante recurrente. Unos días antes de que aparecieran, Iván aumentó un nuevo los impuestos. La presencia del gobierno interfirió con nuestra economía local. Nunca me había dado cuenta de lo mucho que se puede joder el dinero hasta que el ladrillo fue un estándar por aquí. La mayoría dice que vinieron al pueblo por el gas. Y aunque probablemente sea verdad, no dejan de joder con las mierdas paranormales del área. Llegué a ver en un momento cómo tiraban basura en el agujero en espiral del hombre plano. No me gusta nada. Iván desapareció, fue reemplazado por un montón de matones. Nunca pensé que extrañaría a Iván. Todas estas intervenciones me estaban poniendo nervioso, pero lo que me llevó al límite fue lo siguiente. Eran las 5 de la mañana, todos despertamos por el sonido de una sirena y un tipo al megáfono que gritaba: "Quédense dentro de sus casas hasta que se les indique. Si dejan sus hogares recibirán una multa de 24.000 rublos". Fue entonces cuando decidí emigrar a otro lugar. 3 años después recibí una carta de Igor. Me contó lo que pasaba por allí. Me dijo que desde que el gobierno había irrumpido todo se había ido a la mierda. Vlad, Igor y Andrew habían abandonado el pueblo. Pero antes de irse, pasaron muchas mierdas raras. Primero, todos en Michalab desaparecieron por una semana, y luego reaparecieron. Segundo, el gobierno comenzó a ordenar que la gente se quedará en sus casas cada vez más seguido. Tercero, todas las semanas, todos los viernes, a las 6 de la mañana el sonido de una trompeta rompetímpanos resonaba en el pueblo. Cuarto, los tipos que reemplazaron a Iván mataron a un inocente. Quinto, un tipo, un hijo de puta, dijo haber visto al hombre plano cerca del pueblo. Esto causó que todos en Ciudad 5 se escandalizaran. Fue entonces cuando Igor, Andrew y sus familias se mudaron a Novosibirsk. Luego Vlad fue despedido, así que también se fue. Igor intentó averiguar qué fue de Mikhail, pero no sabe dónde está. Nadie en el pueblo sabe realmente qué pasó con él. Igor me dijo que cada ciudad a la que va se vuelve putísimamente miserable. Cada pueblo tiene un montón de desgraciados, forzando a la gente a dejar sus hogares a base de joderlos con impuestos demasiado altos. También añadió que algo malo estaba pasando con toda la zona. Se sentía como si algo terrible fuese a ocurrir. Mientras iba por la ruta, Igor notó que un puesto de control había desaparecido por completo. Y luego otro, y otro. 3 puestos de control de la carretera principal habían desaparecido. ¿Qué cojones? La verdad quisiera regresar para averiguar qué pasó con Mikhail una vez termine toda esta mierda de la cuarentena, pero no estoy seguro. Después de todo lo que me contó Igor, este lugar me aterra. Además, hay un detalle. Principios del 2019. Igor me llama. Me avisa de que las entradas y salida del pueblo están cerradas y bajo vigilancia. Nadie puede entrar o salir. Si llegaron al punto de aislar todo el lugar, ¿qué coño es lo que está ocurriendo ahí dentro?
Olitiola X, hoy quisiera hablar de un importante y exclusivo tópico con ustedes. Este tema, como ya habrán leído, se trata de los dinosaurios fantasma. He estudiado este tema extensamente durante los últimos 7 años. Primero, algo de contexto histórico. Primavera de 1941, Berlín. El Reich alemán está en el culmen de su poder. La maquinaria de guerra alemana está prosperando, y está viendo un modo tanto de capturar las islas británicas como de conseguir un arma que asegure su victoria en la siguiente batalla contra la Unión Soviética. La mano derecha de Hitler, Heinrich Himmler, es un notorio ocultista en el Reich. Le pide a sus mejores científicos ocultistas que encuentren un modo de ganar la guerra. Estos científicos contactaron a un hombre, Ernst Schäfer. Si este nombre no te suena, no me sorprende. Schäfer fue un oficial alemán de la SS bastante desconocido, que era zoólogo y llevó a los alemanes a una expedición al Tíbet en 1939. Mientras dirigía esta expedición, se topó con un grupo de monjes que eran capaces de entrar en un estado de proyección astral. Lo que interesó a Himmler fue que esos monjes también podían forzar a las personas al plano astral. Schäfer notó que los monjes una vez tomaron a un criminal de un poblado cercano, y lo forzaron a la proyección astral. Los monjes destruyeron el cuerpo del hombre, al tiempo que utilizaban un ritual para anclar su alma a la tierra, forzando al criminal a servirles. En este estado, el hombre era capaz de influenciar el mundo material, pero las armas materiales o la fuerza bruta era incapaz de hacerle daño. Los monjes habían creado a un esclavo fantasma. Los científicos ocultistas estaban intrigados por este proceso. Se hicieron con las notas de Schäfer sobre el fenómeno y comenzaron a trabajar. En cosa de 2 meses y medio, los científicos casi habían perfeccionado el proceso. Solo quedaba una duda. ¿En qué usarían este poder? La respuesta conlleva otra pequeña clase de historia. Antártica, Neuschwabenland, Nueva Suabia, 1938. El Reich alemán organizó una expedición a Nueva Suabia con el fin de reconocer terreno y construir una base secreta. Durante esta expedición, descubrieron pasadizos hacia el interior de la Tierra. Un pasaje hacia la Tierra hueca. Un pasaje a Agartha. Aquí las tierras estaban plagadas de dinosaurios. Dinosaurios vivos que respiraban con libertad. Impresionados con este descubrimiento, el equipo de expedición improvisó una base en la región. El equipo empezó a entrenar a los dinosaurios, incorporándolos a las filas de las defensas de Nueva Suabia. En solo 3 años, tenían a su disposición toda una caballería de ovnis de Agartha y dinosaurios. Ahora bien, hemos hablado de fantasmas y hemos hablado de dinosaurios, pero ¿qué hay de los dinofantasmas? Los científicos ocultistas habían escuchado las historias de lo hallado en Nueva Suabia, y decidieron que estas criaturas eran los candidatos perfectos. Lograron transportar un par de dinosaurios a Alemania, y allí se pusieron a trabajar. El procedimiento fue exitoso. El Reich ahora tenían bajo su control dinosaurios espiritualmente esclavizados. Pusieron a prueba a los dinofantasmas a los pocos días, cuando ocurrió la Operación Barbarossa. Fue un éxito rotundo. Los dinosaurios se abrieron paso a través de las líneas soviéticas, incapaces de ser detenidos por ningún medio. Oficialmente se ha dicho que fueron los panzers alemanes los que causaron estas bajas, ya que no quería aterrar a sus soldados o bajarles la moral diciéndoles que deberían combatir contra fantasmas prehistóricos. No parecía que la suerte brillase sobre el suelo soviético, parecía que pronto los dinofantasmas arrasarían con los barrios de Moscú. Hasta que Stalin utilizó el as en su manga. ¿Y cuál era este as? La NKVD. La NKVD se había infiltrado en la maquinaria de guerra alemana, obteniendo información precisa de cómo replicar el proceso de creación de esclavos espirituales. Ahora los soviéticos necesitaban un huésped al que someter con este nuevo conocimiento. Siberia, 30 de junio, 1908. Esta fecha, como sabrán, es en la que ocurrió el bólido de Tunguska. En esta fecha, una nave alienígena se estrelló contra la Tierra, arrasando con todos los árboles en un radio de cientos de metros, y diezmando con los paisajes siberianos cercanos. Ningún alien sobrevivió. Los rusos encontraron a los aliens muertos, y almacenaron sus cuerpos en una base en Moscú. Estos cadáveres estuvieron olvidados por años, hasta que los soviéticos subieron al poder. Los soviéticos descubrieron más tarde a los aliens escondidos en una ciudad bajo tierra, y de inmediato comenzaron a clonarlos. Esto tomó casi una década, pero la clonación del ejército alien fue un éxito. Finalmente, decidieron que los fantasmas de los alienígenas serían los candidatos perfectos para combatir contra los dinofantasmas.
Esta es, naturalmente, el origen de la pregunta, ¿quién ganaría en una batalla? ¿Un dinosaurio fantasma o un extraterrestre fantasma? Desafortunadamente, parece ser que extraterrestres fantasmas era la respuesta correcta. Los soviéticos utilizaron a los fantasmas alienígenas por primera vez en la batalla de Stalingrado. Los aliens fantasma fueron capaces de hacer retroceder a los dinofantasmas, reclamando así su patria. El resto de la guerra fue chupada. Los soviéticos tenían muchos más fantasma alienígenas que los alemanes dinofantasmas. Aunque algunos dinofantasmas podían encargarse con facilidad de los aliens fantasma, siempre eran superados en número y derrotados. Todos los dinofantasmas restantes fueron desplegados durante la Operación Ostfront, solo para combatir a los aliens fantasma. Cuando los aliens fantasma izaron la bandera soviética, la guerra había acabado. Algunos alemanes, entre ellos Hitler, lograron huir a Nueva Suabia, continuando con sus operaciones secretamente desde su base subterránea en la región. Esta no sería la última vez que el mundo sabría de ellos. Stalin, satisfecho, ordenó a sus hombres que no los persiguieran. Una vez que Alemania había sido ocupada, tanto los soviéticos como los americanos comenzaron a recuperar todos los documentos científicos alemanes que pudieron. Los soviéticos los querían para refinar el proceso de esclavización espiritual, los americanos, ignorando el verdadero poder que tenían, solo buscaban a los científicos por su ingeniería de cohetes. Los científicos alemanes, no buscando iniciar otro incidente, no comentaron a los americanos sobre el proceso. La siguiente parte de esta historia ocurre cosa de un año después. Antártica, Neuschwabenland, Nueva Suabia, 1946. Los americanos detectaron actividad de los alemanes en Nueva Suabia y enviaron a sus soldados a deshacerse del Reich de una vez por todas. Esta operación, la Operación Haiyamp, falló miserablemente. Esta fue la primera vez que los americanos se habían topado con los dinofantasmas, así como con la armada de ovnis del Reich. Sin ninguna oportunidad, la operación causó muchas bajas, y el almirante Richard Byrd aceptó la culpa de los resultados desastrosos públicamente. Tras la operación, los americanos se acercaron a sus científicos alemanes, y les interrogaron acerca de lo que habían visto en el combate. Fue entonces cuando informaron acerca del proceso de creación de esclavos espirituales, metiendo ahora también a los americanos en el ajo. De inmediato, los americanos empezaron su propia investigación. Los americanos utilizaron personas para la esclavización espiritual. Personas bien entrenadas. Como los esclavos espirituales mantenían los recuerdos de lo aprendido en vida, el gobierno estadounidense entrenaba intensamente a sus sujetos por cosa de 2 o 3 años antes de someterlos al proceso. Esto eventualmente culminó en el MK Ultra, donde el gobierno estadounidense comenzó a tomar gente de la calle en un intento por lavarles el cerebro y convertirlos en supersoldados en lugar de tomarse el tiempo de entrenamiento de verdad. Ahora las 3 superpotencias tenían esclavos espirituales. Los americanos al oeste, los soviéticos en el este, y los alemanes en el sur. Las cosas estaban a punto de llegar a una conclusión. La Guerra Fría fue utilizada para poner a prueba y mejorar a los esclavos espirituales tanto de los americanos como de los soviéticos. Las guerras en Corea y Vietnam vieron cómo los fantasmas americanos y los fantasmas de alienígenas luchaban. Mientras tanto, Alemania solo se encargó de mejorar sus dinofantasmas con la ayuda de los acarteanos. Parecía que no habría una resolución entre las superpotencias, hasta que finalmente un hombre tomó la presidencia de Estados Unidos. Este hombre fue Ronald Reagan. Reagan, a través de osadas campañas de espionaje, se las arregló para meter cientos de supersoldados americanos fantasma en la Unión Soviética. Bajo comando, los supersoldados fantasma ejecutaron a tantos alienígenas fantasma como pudieron, y luego asaltaron el Kremlin, destrozando la maquinaria de clonación de aliens, garantizando así que los soviéticos no pudieran producir más esclavos espirituales alienígenas. Sin asistencia militar por parte de los alienígenas fantasma, las tornas se giraron para la Unión Soviética. Viendo esto, los nazis se adentraron por completo en Agartha, esperando el momento para emerger de nuevo al mundo para reclamar lo que les pertenece. Los americanos ganaron la Guerra Fría. Todo esto nos lleva al día de hoy. Los americanos gobiernan sobre la superficie del mundo, mientras los alemanes esperan en las sombras, preparados para atacar. Con toda la inestabilidad política que hemos visto recientemente en los Estados Unidos, no me sorprendería que atacasen pronto. Y con eso acaba la lección de historia de hoy. Los dejaré con una pregunta.
¿Qué harán ustedes cuando la inminente invasión de los dinofantasmas finalmente ocurra? La peor parte es que tiene mucho más sentido que el holocausto.